El presente video abarca hasta el capítulo 94, o bueno, mejor dicho, eso es todo lo que yo contemplo. La historia inicia de manera breve y simple. Ume, un chico de preparatoria, está en problemas académicos por su pobre rendimiento, donde no deja de fracasar y reprobar, siendo completamente un idiota, lo cual le preocupa porque de seguir así, no podrá aspirar a un buen futuro, ni salvaguardar su soñada imagen de alumno ejemplar. Su tutora, la maestra de química, le ha estado apoyando regularmente, pero esto no ha servido en lo más mínimo, al grado que la misma admite que su alumno es un caso perdido, entre comillas, pero aún así le ayudará. Ume busca la manera de mejorar su estatus y volverse alguien más listo, quien se apegue a una imagen de sujeto importante y prodigio. Por lo anterior, y viendo que en sí Ume no aprende por más que estudie, la maestra piensa que lo mejor es que cambie su perspectiva, pidiendo a este que se una al consejo estudiantil, pues podría ayudarle en muchos sentidos. Ume primero lo cuestiona pero termina accediendo, y estando en su primer día dentro del consejo, este conocería a los demás integrantes. El primero sería Tan, un chico mayor que le engaña haciéndole creer que es mujer. Luego estaría Arisu, una chica muy tranquila y con semblante inexpresivo, quien también es mayor que él, pero que a su vez le gusta gastar bromas igual que Tan, aunque con otro tipo de humor. Y finalmente Ume conocería a la presidenta, chica que entre comillas sería la única persona normal dentro del consejo, y con quien empezaría un romance tras su primera interacción. De aquí en adelante es que comienzan las aventuras de Ume y el consejo, donde día tras día aparecerán otros estudiantes con los que tendrá que interactuar, y en paralelo este conocerá mejor a sus compañeros del consejo, volviéndose más cercano a estos. Lo anterior ocurrirá mientras juntos viven todo tipo de situaciones irreales, las cuales le hará cuestionarse a Ume la sanidad mental de la escuela. Soy un fracasado. Iniciando con el chico que tiene más protagonismo, Ume es en términos generales un fachero, una persona que cree que lo mejor, lo más importante es la imagen, ser quien sobresalga en la vida y ante sus compañeros. Lamentablemente, por más fachero que este sea, el mismo simplemente es un idiota, una persona que se la pasa estudiando y leyendo todo tipo de material complicado y utilizando papelería extravagante para hacer notar como alguien muy listo o culto. Tristemente este chico es un completo idiota, tiene un desempeño mediocre en el ámbito académico, pero aún así intentando perseverar para conseguir su estatus soñado. Por esas razones este siempre ha buscado ayuda en su tutora, la profesora de química, quien luego de ayudarle un buen rato decide que lo mejor para Ume es cambiar de aires, canalizándolo al consejo. Siendo totalmente francos, Ume es una persona demasiado genérica, destaca en la obra por ser alguien ético y amable, atento y perseverante. Ya saben, características de un personaje genérico de cualquier sitcom o de comedia romántica, así que en ese sentido no hay mucho que destacar del chico, solo señalar que por lo anterior siempre será objeto de bromas o comentarios fuera de lugar, ya que es la persona cuerda en un mundo de locos, y también será quien termine siendo el interés romántico de un montón de féminas, solo porque lamentablemente esta obra sigue salvaguardando ese tipo de mensaje en que cualquier persona simplona puede tener un harem. No sé si es para darle ilusiones a la gente crédula o algo así. En fin, aunque en defensa de Ume, el amigo está muy bien dotado, en todos los sentidos. Aunque al final de cuentas el personaje no tiene la culpa de que le atribuyan ello. Por eso hablemos más de sus acciones cómicas, las cuales siempre son rescatables, ya que siendo el cuerdo de un mundo de locos, este siempre sobresale. Ume no es desagradable en términos generales, y por su peculiar personalidad, tiene una buena química con los demás personajes. Este siempre es bien intencionado e inocente, por eso termina siendo víctima de varias rutinas cómicas con Tan y Arisu, quienes les gusta mofarse de su inocencia. Y en cuanto a Komaro, Ume es su apoyo emocional quien le ayuda a la chica a darse cuenta de que ambos están creciendo, mientras son víctimas de las irregularidades de la vida, o los escenarios absurdos con los que lidian día a día. Ume es un chico que pone el humor con su manera simplona o literal de ver las cosas, sin inmutarse a algunos malentendidos o reaccionando de manera exagerada a las aventuras que enfrentan, haciendo comentarios que cualquier persona sana haría, y que prácticamente son la esencia de su comedia dentro de esta obra. Ume es el sujeto que a veces no entiende las indirectas o los dobles sentidos, lo cual genera más malentendidos, y la verdad eso es entretenido. Sumando a otras ocasiones, donde su buena actitud y ética lastima a los demás personajes, quienes son malintencionados, pues se sienten culpables por su nobleza. Y por último, tenemos esos malentendidos o problemas que ocasionan por ser un completo idiota. Porque sí, Ume llega a ser ese tipo de personas que al momento de razonar como que no tienen sentido común. A veces ve las situaciones demasiado literal o intenta poner una solución demasiado, no sé si decir genérica o fácil. Es raro, pero la verdad es que eso funciona. La manera en la que Ume piensa y se desarrolla es algo muy entretenido. Actúa completamente a su personalidad, y ello es muy rescatable, ya que habrá ocasiones donde si bien el tipo brille, también admitirá que habrá aventuras donde sin duda Tan o Arisu hubieran manejado mejor las cosas, ya que en lo que cabe o a lo que él respecta, él es un completo idiota a varios sentidos. No tiene las capacidades académicas que quisiera y no tiene tantos talentos innatos como sus compañeros. Ume puede no ser el personaje más atractivo, y sí, sin duda odio el romance que le forzaron, pero sin duda es el que hace que la mayoría de las interacciones, las tramas y chistes funcionan. Muchas veces es el eje de la obra, el punto clave en los escenarios o actividades, y al igual que el resto, tendrá mejores chistes. Hay aquellos que ven
vienen de sus acciones y otras que vienen de sus malentendidos, e incluso de enfoques a su nepe. Y aparte de ello, Ume termina siendo el chico que ayuda a los demás miembros a mejorar, a ser más honestos con lo que en verdad sienten, terminando así por ser el faro de luz que les ayuda a sincerarse, ya que es notorio cómo la relación del consejo va mejorando gracias a él. Poco a poco cada integrante es más considerado o acude regularmente al consejo. El más claro ejemplo es Komaru y Tan, personajes que por sus motivos personales no terminan relacionándose mucho con sus compañeros, pero a partir de llevarse mejor con Ume, estos fueron cambiando, siendo más sinceros o motivándose para mejorar. Ume es prácticamente el foco y protagonista en la mayoría de las ocasiones, tiene constante influencia en todos los personajes que interactúan con él, no solo los miembros del consejo, sino aquellos personajes ocasionales como su senpai Kuki, Tora la matona, el club de química o el club natación, etc. Por lo anterior, es que Ume terminará siendo con el paso del tiempo el chico que se irá percatando de todo el mundo que ignoraba por centrarse en su afán de ser una persona perfecta y fachera, mostrando un cambio de aptitud notorio, siendo alguien más accesible y abierto, sin ser tan perjuicioso o cerrado como en un inicio. Donde se nos deja en claro, era una persona no déspota, pero sí de mente muy cerrada. Ume comienza a tener amigos y personas de confianza, empieza a disfrutar realmente la vida, cambiando su mentalidad, siendo el más claro ejemplo de aquello que la gente deja pasar por alto al ignorar su entorno, y también aprendiendo que en el mundo existe toda clase de gente loca. ¡Qué agradable sujeto! Tan es un estafador, una persona manipuladora y oportunista, así como superficial y egocéntrica. Este vive solo en una casa muy maltratada, siendo públicamente una persona de bajos recursos, o que la tiene muy difícil. Sin embargo, a Tan esto no le importa, sacando provecho de ello, generando lástima a sus compañeros para siempre obtener algo de estos, o justificando sus problemas de conducta con lo mismo. Este se considera sumamente atractivo, admitiendo que su físico le ayuda a llamar la atención, y poder sacar a la gente de sus casillas, aprovechándose de ellos, haciéndose pasar por mujer si es necesario, todo a fin de obtener lo que desea. No obstante, pese a ser un maestro de lo tecnológico, ser sumamente listo, un estafador, ladrón de primera, sobresaliente en las finanzas y comunicaciones, Tan se siente solo, ya que si bien siempre está rodeado de personas para usar, y quienes también le admiran o quieren estar con él, como sus seguidores, aún así Tan, pese a ello, se siente vacío, admitiendo que siempre está solo en el sentido de que no tiene ninguna persona que le conozca en su totalidad o en la que pueda confiar. Tampoco tiene personas que le acepten tal cual es. Sin embargo, esto cambiaría cuando él mismo fuera secuestrado por Arisu, quien tras escuchar los rumores de sus capacidades financieras y rumores de estafar tras acabar las clases, la chica se tomaría su tiempo para localizar a Tan y posteriormente arrastrarlo al consejo, obligándolo a unirse, pues ella no era buena en las finanzas, pese a ser la tesorera. En vez de esto, una relación donde Arisu y Tan se molestan constantemente empezaría, reforzándose con el pasar del tiempo. En la mayoría de las ocasiones, Tan saldría perdiendo estrepitosamente, pero al final del día esto desembocaría en el mejor romance de la historia, o tan siquiera el mejor trabajado en lo que cabe. Tan es el personaje más malévolo, vil e interesado del consejo, poniendo para mí la mejor comedia, la más sincera y honesta, la que funciona porque no oculta lo que es, no es un malentendido, no es sexo y morbo disfrazado de enfoques a culos y tetas, sino algo mucho más natural. Tan desde el principio engaña a Ume, exhibiendo su cuerpo y haciéndole creer que este es mujer, jugando con la inocencia del chico, temática que emplearía en lo sucesivo, donde siempre que puede se beneficia de Ume o se burla directamente de él para simplemente reír, sin más ni menos, para pasársela bien, y no porque odie o envidie a Ume, sino porque simplemente le divierte ser un cretino. Pero aún así, Ume le termina aceptando y comienzan ambos una muy buena relación de amistad, una donde genuinamente se apoyarán con el paso del tiempo, cosa que Tan en verdad valora. Entre las bromas del personaje, siempre destaca la depravación por humillar o hacer quedar mal a los demás, no solo a Ume. A veces intenta esto con otras personas como Arisu, aunque no siempre queda bien al final del día. La comedia de Tan proviene de acciones como tomar fotos del club de natación para venderlas en el mercado negro, grabar a escondidas a la profesora para subirlo a internet, extorsionar a otras personas, estafarlas, hacer una sesión de fotos para ganar dinero, ofrecer calentadores en épocas de frío para una vez ser aceptados, pasar a cobrarlos. Y finalmente también tenemos que simplemente habla en doble sentido para incomodar a otras personas, aprovechándose la mayoría de las ocasiones de su físico para antojar a otros o hacerles creer que es mujer. Siendo completamente objetivo y también en consideración a mis gustos, creo que el personaje más gracioso por su naturaleza y personalidad es Tan. Solo él tiene una individualidad compuesta de todo tipo de atributos, tiene emociones positivas y negativas, intereses egoístas y solidarios, etc. Siempre tiene un repertorio variado de chistes y escenarios cómicos, los cuales tienen como foco la desdicha ajena o la burla a otras personas. Incluso también sus capacidades, Tan siempre es vistoso. Es una persona bien intencionada y noble cuando quiere, pero también un egoísta e insensato cuando se le da la gana, y simplemente quiere divertirse. Podemos ver cómo va cambiando su personalidad conforme conoce a Ume, principalmente en su asistencia, donde cada que podía, Tan faltaba al club o simplemente no cumplía con sus responsabilidades, ya que después de todo, Arisu le forzó a formar parte del consejo estudiantil, pero tras conocer a Ume esto va cambiando, siempre estando presente, conviviendo y promoviendo el salir a disfrutar juntos. Es bellísimo. Pasando con la tabla psicópata, Arisu es una chica adinerada buena en todo, dotada de una fuerza descomunal que ejercita día a día junto a su madre y sirvienta, quien por alguna razón siempre está semidesnuda, y quienes también pulen todas las habilidades de la chica. Arisu sugiere ser una académica destacada quien de hecho se encarga del club de química, admitiendo ser fanática del funcionamiento humano,
Y aunque eso está más en la anatomía, el punto es que Arisu disfruta del estudio de las reacciones químicas, sus variantes y procesos. Esta desde la secundaria fue una delincuente conocida como tabla psicópata, que se encargaba de gobernar con puño de hierro, pero tal sugiere que en preparatoria esta se cansó de ello, y por motivos personales se unió al consejo, admitiendo que no sabía exactamente si sería buena para el cargo, ya que no se veía como una persona muy correcta o diplomática. Aún así, la presidenta la aceptó y al poco tiempo descubriríamos que incluso los delincuentes temerían por su vida al saber que Arisu, la tabla psicópata, se había unido al consejo, proclamando todos que ahora ella se apoderaría de la escuela legalmente, incluso pidiendo ayuda a los profesores y director, pues solo estos le podrían detener, o tan siquiera proteger a los delincuentes, ya que Arisu no es nada blanda. Esta chica es una persona serena que al igual que Tan, disfruta de molestar a los demás, pero con una malicia más sutil, jugando mentalmente con sus presas e intentando obtener información comprometedora de los mismos, aplicando el doble sentido en la mayoría de las ocasiones. Pero pese a ello, es una persona más serena y bien intencionada. Si puede ayudar, ayuda. Si tiene que cumplir alguna responsabilidad, lo hace. Si quiere fastidiar a alguien, lo cumple. Y finalmente, si quiere golpear o humillar a alguien, créame que lo consigue. Esta es una persona serena que esconde una mente y fuerza descomunal. Aunque es sumamente vulnerable a referencias e insinuaciones del tamaño de su pecho, lo cual le desmotiva o destroza por completo, la verdad es que esto también puede hacer que se enfade al grado de poder matarte. En fin, Arisu siempre cuida a los demás miembros, y existen ocasiones donde refleja ser sumamente habilidosa y refinada, como aquella vez que sometió a la maestra corrupta, o cuando quedó atrapada en el baño. Esta chica tiene diversas facetas, y aunque destaca más aquellas donde somete a las personas con la fuerza, como el club de mecánica o a los pandilleros, la verdad es que también tiene actuaciones memorables, como aquella donde simplemente salió con Ume para pasarla bien, o cuando olvidó su sostén y terminó besándose con Tan, sin mencionar que esta, al ser la más cuerda y maliciosa, siempre se percata de todo lo que ocurre a su alrededor, como cuando la presidenta le quería ver el nepe a Ume. Sí, cosas que veremos más adelante. Para finalizar, la comedia de Arisu siempre sobresale por utilizar sus habilidades sobrehumanas para resolver sus conflictos, someter a otras personas o humillarlas, especialmente a Tan, a quien termina exhibido de manera ridícula cuando éste le intenta molestar, aunque al final del día lo ama. Pasando con el personaje más popular, Komaru es una chica huérfana, quien está a cargo de su tutora, la profesora de química, adulta que cuestionablemente debería tener a alguien bajo su cuidado. Komaru ha tenido una vida complicada debido a que es alguien sumamente torpe. Todo para ella es una lucha, no puede hacer nada bien en primera instancia. Sin embargo, esta no se rinde y sueña constantemente con ser una persona confiable, alguien en que los demás puedan apoyarse y recurran para solucionar sus conflictos. Esta es sumamente propensa a los daños físicos, por lo cual su comedia se basa en un inicio a las desgracias que le ocurren, como tropezar y sangrar, ser atropellada, golpeada por animales, etc. Tristemente, el abuso físico y el enfoque nada sutil a su pecho es con lo que la obra nos introduce a Komaru, quien es torpe pero bien intencionada, quien sin previo aviso se sienta en las piernas del protagonista, solo porque ahí es más cómodo. Y sí, eso va a tener muchas insinuaciones sexuales, no lo duden, porque se sienta justamente en la anaconda de Ume, para posteriormente hacer referencias a que ya saben, es de alto calibre. Pero para ser justos, en el capítulo 27, Komaru nos plantea una faceta muy amarga de la vida, de su día a día, donde la misma es maltratada e ignorada en el transporte público. Es ignorada por sus compañeros, y pese a esforzarse y conseguir logros, no tiene nadie que se lo celebre, sintiéndose muy desolada pero siempre callada. No obstante, con Komaru las cosas van cambiando. Esa tras la incorporación de Ume y su aparición en el consejo, comienza a tener un apoyo más directo, personas que están ahí para guiarla y permitirle conseguir una mejor versión de sí misma. Siendo completamente honestos, Komaru es la personaje con mayor desarrollo, cambiando su triste y lúgubre manera de vivir a una más optimista y alegre, donde su esfuerzo y perseverancia se ven recompensados con el pasar de los días. Komaru no la tiene fácil, pero se esfuerza y compromete para cambiar su realidad, consiguiendo el apoyo de todos quienes le rodean. Vender onigiris, conseguir un trabajo, no sufrir heridas, poco a poco Komaru se va tornando en alguien más confiable y capaz, sin dejar de lado sus convicciones de ser una persona apta y útil. Esto también se ve reflejado en su comedia, donde la chica pasa a ser el objeto de accidentes mortales a la chica que inocentemente hace todo bien sin siquiera notarlo, como cuando ganó el mayón, cuando fue a visitar el zoológico, cuando fue a la cafetería y se ganó otra bebida, o incluso cuando fue a comer ramen, disfrutando la retribución de su trabajo, de su esfuerzo. Komaru siempre está atenta y a disposición de los demás miembros, intentando ayudar en lo que pueda, perseverando y plasmando que dentro de todo este caos, que se llama Consejo Estudiantil, esa se encuentra en constante desarrollo, ya que siendo muy honestos, esta chica no se queda quieta, siempre busca cómo mejorar, y no solo limitándose a sus actividades académicas o sus habilidades sociales, sino también imponiéndose retos para superarse, mejorando sus habilidades para encajar, mejorando sus habilidades para cocinar, o también consiguiendo un trabajo para mejorar de modo general, autoponiéndose responsabilidades que cumplir para ser una persona mucho más apta, alguien de fiar. Aunque si soy sincero, este personaje sobresale más por su exhibicionismo, esos enfoques nada sutiles y sumamente forzados que señalan el tamaño de sus pechos, los cuales si bien van variando conforme avanza la trama, estos siempre estarán presentes, en mayor o menor medida. Si hablamos del personaje más olvidable de la obra, sería sin duda la presidenta, chica que la verdad ya no me aprendí el nombre por lo genérico de la misma,
Perdonen, pero la presidenta es una persona dotada físicamente, tanto en su pecho como en su trasero, además de ser académicamente destacable y por supuesto teniendo habilidades físicas que sobresalen del promedio. Básquetbol, atletismo, voleibol, etc. En todo la presidenta es buena, y en lo académico igual, aunque muestra ser más perseverante que talentosa. Esa termina enamorándose de Ume desde el inicio, tras su primer encuentro por cuestiones de un guión cómico y forzado, ya que no es hasta el capítulo 70 que sabemos que la razón por la cual gusta de Ume es simplemente porque se ve reflejada en él, ya que Ume, al igual que la presidenta, sugieren ser personas no talentosas, contrario a los demás miembros del consejo. Así que sí, el romance nace de una falta de confianza y baja autoestima. Entonces, siendo muy sinceros, esto está sumamente forzado. La atracción es horrible, y el detonante amoroso de esta presunta pareja sinceramente para mí es mediocre, lo siento, lo tenía que decir. Pero por otro lado, el papel de la presidenta se define en dos frases: pensar en el nepe de Ume y malinterpretar todas las situaciones. Por supuesto, también tendrá esa actuación muy genérica o ya muy trillada sobre siempre ser la persona a la que acuden o recurren todas las personas para solucionar un problema. Cuando el consejo tiene, no sé, o algún club recurre a ellos, la presidenta es la que en ese sentido va como que a ser la representante, la persona que pueden confiar y que por supuesto va a traer una solución, a veces eficiente, a veces un desastre. Pero lamentablemente fuera de ello, después de leer esto ya por tercera vez, creo que tal vez va a ser una cuarta vez para cuando estoy haciendo este video, la cosa es que pude notar que las funciones de la presidenta siempre son demasiado sistemáticas, son demasiado predecibles. Siempre pensar en el protagonista y andar exhibiendo su físico de manera muy trillada, muy forzada. La presidenta en verdad carece de una personalidad llamativa, y tal vez ese sea su chiste, porque prácticamente es lo que la compleja, vaya. Ser otra persona elocuente y normal, pero con la mente muy sucia, pensando siempre las cosas más degeneradas con el chico que le enamoró con tan solo un día de haberla conocido. Los chistes de la presidenta yacen en su físico principalmente, y su mente degenerada que siempre piensa las cosas más eróticas y morbosas sin necesidad de que alguien le obligue a ello. Por supuesto, habrá ocasiones donde Aris u Otan se burlarán de esta por el uso del doble sentido, pero aparte de ello no hay otras actuaciones sobresalientes. Incluso habrá apartados donde la presidenta se toca con Ume, y sí, en ambos sentidos, se toca pensando en él o se toca con él. Ya verán a lo que me refiero cuando esto se anime. El punto es que llegamos a ese grado de mediocridad a mi parecer. Este personaje francamente no es uno de mis favoritos y fue muy detestable. Al momento de analizarlo le encontré muchas fallas, porque en verdad tiene muy marcado el morbo. Sinceramente, muy personalmente a mi parecer, se me hizo demasiado mediocre cómo le atribuyeron el morbo con tal de llamar la atención, al grado de ser su personalidad, su naturaleza. Sin mencionar que es la tipa con la madre pervertida que no puede pasar un capítulo sin exhibirse físicamente. Tristemente la presidenta tiene el tipo de comedia que menos me gustó en la obra, y por esa razón es la que le estoy dando menos mérito de los anteriores, ya que si bien Ume tiene ese problema de romance, quitando el romance sigue siendo un personaje demasiado memorable, es técnicamente el protagonista dentro de todo esto, pero la presidenta es alguien que le pudiese haber cambiado muchas cosas y tendrías el mismo producto, ya que solo vive y nace del morbo. Destacando que a mi parecer tiene un trasfondo y relación con Ume demasiado forzada. Prácticamente esta se preocupa mucho por sus compañeros, pero siempre tiene un favoritismo por el chico. De manera técnica, esta padece de complejo de inferioridad y de baja autoestima. Tiene amigas, tiene reconocimiento, las habilidades, talento, etc., pero aún así no se siente bien consigo misma, hasta este momento. Confesando que se ve reflejada en el tipo que técnicamente es un fracasado pero es un chiste, y por eso le agrada, o mejor dicho, por eso lo ama. Técnicamente, esta chica padece de complejo de inferioridad y de baja autoestima, pero ello no contrasta con sus aptitudes perfectas, donde más de una ocasión, con sus habilidades logra salvar el día o hacer algo asombroso, siendo contrario a lo que siente prácticamente. Así que en conclusión, lo que más me gustó de la presidenta fueron dos cosas: cuando no aparecía, y dos, su madre. Finalmente tenemos a todos los demás alumnos, los clubes o personajes individuales que están ahí para ampliar un poquito más el panorama. Todos aquellos que les darán algún tipo de problema, generarán alguna controversia o obligarán al consejo estudiantil a tener algún tipo de aventura. Todos estos personajes serán recurrentes a través de la historia, aparecerán en diferentes momentos y tendrán pues diferentes enfoques cómicos. Ellos generan los problemas, vaya, y por ende también generan diferentes escenarios cómicos. Crean situaciones que pueden ser o muy trilladas o muy graciosas. Pueden crear situaciones demasiado absurdas o demasiado forzadas, pero también demasiado estúpidas y cómicas. La verdad creo que esta historia maneja muy bien a los demás personajes. No los descuida, los vuelve a reutilizar, a veces los pone conviviendo o también colaborando. El caso para mí es notorio, el club de química con el club de robótica. Pelea que nunca voy a olvidar porque tal cual destruyeron el consejo estudiantil, pero ya que iban a perder el fondo pues tuvieron que disolver dicha colaboración. En verdad esto ha sido una joya en cuestión de los personajes no diría de relleno porque les reitero son muy recurrentes, aunque hay unos que tienen un mejor trato que otros. Si les soy completamente franco, los personajes femeninos aquí abundan. Con los dedos ahora solo puedo contar 3 personajes masculinos. El amigo Dume, que está más que nada para estar simplemente llorando y no hacer nada. Y por último el portero del club de las apuestas clandestinas. Todos sus 3 alumnos
pues son hombres, además de Ume y Tan, pero casi no tienen ningún tipo de interacción. Sí, debo admitir que en ese sentido aquí las mujeres abundan siempre y no sé que a nadie le va a molestar eso, pero lo quería comentar, porque es ese tipo de obras que siempre procura tener más mujeres, ya que sí, todos los personajes femeninos tendrán enfoques sexuales en sus respectivos capítulos. ¿Por qué razón? Ustedes lo sabrán. Pero fuera de ello voy a ser muy honesto, y es que todos estos personajes son muy entrañables. Todos tienen una naturaleza tan peculiar que ver los problemas que ocasionan, o los diálogos que tienen, los desarrollos o relaciones personales que tienen con demás miembros, no solo del consejo, sino también en otros estudiantes, es demasiado entretenido. Creo que es de lo mejor de la obra, que en verdad se le da un muy buen trato a todos los personajes de fondo. Aquí voy a ser completamente sincero, la historia no tiene un hilo en sí. Por supuesto hay situaciones que ameritan estar al corriente para entenderlas en su totalidad, pero creo que abundan más las tramas e historias que son separadas, capítulos que puedes leer en cualquier momento y no afecta el desarrollo de los acontecimientos. Prácticamente aquí hay muchos capítulos que puedes ver antes o después, y no cambian el orden de la historia, siendo meras tramas adicionales o subtramas, las cuales nos siguen una cronología sucinta de la historia. Dicho lo anterior, seamos sumamente sinceros, la historia está centrada un 80% en la comedia y un 20% en el desarrollo de acontecimientos importantes, como pudieran ser los trasfondos de personaje, crecimiento personal y tramas sucintas, por lo cual seré muy corto esta ocasión, ya que la historia se desarrolla principalmente con situaciones absurdas, las cuales por supuesto están destinadas a la comedia, género principal de la historia, la cual de hecho está vendida como un manga corto de esos de tira de tipo historietas de periódico. En fin, el punto es que aquí las cosas es muy simple. Desde el inicio habrá muchas situaciones morbosas, estrafalarias, ridículas, rebuscadas. Hay mucha variedad de escenarios, pero todos tienen una resolución o desarrollo cómico. Los chistes al principio siempre recaen en el morbo o lo sexual, la comparación de objetos con nepes, o hablar en doble sentido sobre... Ello, pese a ser lo más común para pubertos, no sé, muy urgidas secundarias, pues es lo que tendremos en los primeros capítulos. No obstante, poco a poco aparecerán situaciones mejor elaboradas, a mi humilde parecer, donde la comedia no recae en decir palabras obscenas o encontrar dobles sentidos, sino, según yo, en actitudes más ridículas o graciosas. Interacciones que destacan el cómo reaccionan genuinamente los personajes en base a sus diferentes personalidades y mentalidades, cómo responden diferentes personas a la misma situación o problema, lo cual la mayoría de las ocasiones termina en un caos. Y sumado a esto, también contaremos con secciones específicas que nos ayudarán a percibir un cambio en la mentalidad o comportamiento del elenco, es decir, desarrollo de personaje, el cual la mayoría de las ocasiones se plasma con un trasfondo previo, donde se destaca más la personalidad de cada miembro y su vida diaria, donde, siendo muy honestos, la comedia se deja totalmente de lado para transmitir la realidad de cada personaje, de una manera seria y humana. Pero antes de hablar de ello, debo ser franco y afirmar que el morbo está muy presente. Más de la mitad de las situaciones siempre debe de haber insinuaciones sexuales o énfasis en lo físico de los personajes, poniéndolos semidesnudos o señalando sus pechos o traseros, incluso la masturbación directamente. Siendo completamente franco, no es del tipo de factores que hacen buena o mala una obra para mí. Pero si hablamos de comedia, habrá gente que le guste y a otros que no. Por lo que aquí solo quiero resaltar que la comedia, si bien varía dependiendo de la situación, que siempre se recurre al morbo, chistes destinados a la expresión sexual del físico de los personajes, de manera demasiado descarada y muy forzada, donde si pueden encuerar a los personajes o ponerlos semidesnudos o ponerlos empinados, siempre lo van a hacer. Reitero, para mí la comedia es subjetiva, aunque no sea muy fanático de eso, sé que habrá gente que le guste por varios motivos. A mí las primeras veces pues sí me dio risa, otras veces fue como bueno, pues pongo siguiente página, etc. Y ahora que lo estoy releyendo, mejor dicho ahorita que lo releí, francamente no lo pude soportar, era todo demasiado descarado. A veces recorriendo a ese típico meme humor de oh, Steve Bro, I'm stuck, o sea, no sé, siento que eran demasiado obvios. Así que yo reitero que personalmente prefiero las situaciones, o mejor dicho, aquí preferí las situaciones más elaboradas. Ejemplo, cuando Tan estaba enfermo y Ume le mete un dulce en vez de un supositorio por error, porque Ume es un imbécil. Después, cuando tienen que atrapar a las gallinas también se me hizo muy memorable, con su enfrentamiento contra Singularity, lo cual también sería muy similar a lo que ocurría con su enfrentamiento a las abejas. Aunque para mí sin duda el chiste que más me gustó de toda esta obra fue cuando tenían que mostrar su malicia para pasar a las apuestas clandestinas. En este apartado, Tan roba los objetos del portero, Arisu destruye un cartel con tan solo un dedo, Komaru pisa una flor, y Ume, sin saber qué hacer, es víctima de Tan, que le baja los pantalones para mostrarle su descomunal nepe al portero, persona que queda aterrado y la prueba con un gesto muy gracioso. En verdad, ese tipo de comedia tan estúpida que tiene todo tipo de cosas, digamos, ahí tiene un poquito de morbo, pero también tienen un escenario en el que realmente no sabían qué hacer. No sé, siento que las cosas se me hicieron mucho mejor elaboradas, el cómo se llegó a eso, que otras ocasiones donde simplemente ponían a los personajes atorados con el trasero al aire y cosas así. Perdón, pero tenía que decirlo. A veces siento que el morbo se maneja de diversas formas. En algunas ocasiones considero que está presente de modo más trabajado, de manera más acertada, pero otras cuantas está forzado, demasiado.
pero de todas formas es comedia, así que reitero, habrá quienes les guste y a quienes no. Por eso no puedo decir si es buena o mala. Hay chistes que claramente me hicieron reír y que se quemaron en mis retinas, pero por otro lado hay escenarios que se me hicieron muy trillados para emplear un chiste, forzando todo a fin de enfatizar o enfocar el físico de alguien, pareciendo escenarios no por mal logrados, como la fantasía o delirios de alguien que quería hacer no por una novela hentai, pero al final no le dejaron. La verdad eso está medio raro, pero bueno, supongo que si lo leen tal vez lo entiendan. En fin, tendremos apartados salteados que darán más profundidad a los personajes, capítulos especiales que nos cuentan más del pasado de estos, sus emociones y su verdadera naturaleza, técnicamente su trasfondo, lo cual fue lo que mencioné en el apartado de personajes. Lamentablemente los capítulos de personajes son de momento uno de cada miembro del consejo, y ayudan a entender no solo por qué los personajes se comportan así durante el transcurso de los capítulos, sino que nos ayudan a percibir un sutil cambio tras la resolución de varios problemas, dando a entender que estos chicos, pese a vivir una vida alocada, tienen problemas que tienen que enfrentar individualmente fuera del consejo, contrastando de una manera muy llamativa el cómo, si bien tienen aventuras alegres y memorables, estos también tienen controversias que les acomplejan en su vida diaria, técnicamente una lucha personal que poco a poco irán superando, transmitiendo esto en las interacciones más cercanas que comparten los personajes a lo largo de sus aventuras. Lo anterior, siendo francos, puede no ser notorio en términos generales, ya que si bien muestra una complejidad en los personajes, lo cierto es que al limitarse meramente a un capítulo por pasado, esto no llega a ser muy profundo. Plantean y exponen un problema, un trasfondo que se aleja del cambio que se podrá percibir en el personaje, pero esto al final del día no se explota en su totalidad, lo cual no es malo porque es una comedia, al igual que otras obras como The Frog o Grand Blue, aunque en comparación de la última, Seito Kai se queda corto en ese aspecto de querer reflejar un crecimiento y enfoque más emotivo al desarrollo humano, a la juventud, careciendo de un mensaje principal original, algo que realmente te transmite algo más allá de las risas, pues esta obra siempre apuesta por reiterar los típicos mensajes genéricos de la aceptación y felicidad. Seito Kai maneja una profundidad en cuanto a trasfondo y emociones, pero no llega a trascender demasiado. No se nota un cambio en la mentalidad individual de modo objetivo, reflejándose meramente en algunas acciones, en el comportamiento entre miembros del consejo, quienes se verán cada vez más unidos de un momento a otro. El único caso que pudiera ser una excepción a todo esto llegaría a ser Komaro, persona que la verdad sí tiene una lucha desde el inicio, pero ya sea de manera seria o cómica, esta será superando día a día, cambiando notoriamente a fin de ser una mejor versión de sí misma. Esto llega al grado que para el capítulo 94 Komaro es prácticamente el personaje invencible, que todo le sale bien y por el simple hecho de tener buenas intenciones, al final del día ella logra su cometido. En cuestión de mensajes voy a ser muy sincero, aquí los rebusqué demasiado. Los pude percibir porque los leí, leí esta cosa 3 veces, así que era como que un poquito obvio que iba a entender o mejor o apreciar de manera más directa varios mensajes que, siendo muy sinceros, no son la gran cosa. Aquí los mensajes existen, pero no están tan profundizados, no se desarrollan a detalle como otras obras de Slice of Life. Pero aún así, empecemos con el crecimiento personal, ya que primero tenemos este mensaje muy cliché pero presente. En el transcurso de la historia diría que dos personajes en sí son los que lo reflejan. Primero está Ume, el chico que con el paso de los capítulos más cruciales o importantes comienza a cambiar su perspectiva de qué tipo de persona debe ser, qué es realmente lo importante para su persona y qué debe priorizar. Ume es alguien superficial en un primer acercamiento, pero rápidamente con el pasar de los capítulos y sus interacciones con otros estudiantes, así como compañeros del consejo, ese comienza a desvelar su verdadera naturaleza, una enfocada en siempre tomar en consideración lo más importante, los vínculos, el esfuerzo, las metas, los valores, etc. Ume es un chico que, en primer lugar, piensa debe ser perfecto, y aunque su trasfondo parte de algo cómico, con el desarrollo de la historia y sus diferentes aventuras, este expresa que siempre está más atento a las emociones y luchas personales de los demás. Técnicamente es alguien bien intencionado y muy sentimental, ya que con sus experiencias este va mejorando, siendo más honesto con lo que en verdad le hace feliz. Por otra parte tenemos a Komaro, alguien cuyo crecimiento es más apreciable debido a que tiene capítulos propios, los cuales si bien están acompañados de comedias o situaciones medio trilladas, donde al final del día todo sale bien para la chica, por nunca rendirse y siempre perseverar, la verdad radica en que la chica tiene un trasfondo más contundente, pues a comparación de los demás integrantes del consejo, Komaro si bien tiene una lucha planteada en un capítulo especial de su pasado, esta es introducida desde ese estancamiento. Ella es huérfana pero vive con su tutora. Es alguien torpe y poco útil, no es confiable y siempre pasa desapercibida. Komaro se nos presenta de manera graciosa y exagerada, sobresaliendo por el tamaño de sus pechos, y comentarios bien intencionados pero inútiles debido a su poca capacidad. Sin embargo, desde su introducción hasta la fecha, esta poco a poco ha expuesto su crecimiento en base a sus aventuras y actividades diarias: estudiar, ayudar a Ume, relacionarse con otros integrantes, otros estudiantes, conseguir un trabajo. Todas estas cosas pueden tener un enfoque cómico en demasiadas ocasiones, pero siempre la supera a base del esfuerzo y dedicación. A comparación del resto, con Komaro, desde su pasado se apostó por poner un enfoque más emotivo, donde mostraban cómo la chica nunca tuvo una vida fácil, siendo una persona muy ignorada.
a causa de su poca presencia, siendo puesta de lado y no tomada en consideración por nadie, a excepción de su tutora. Por esto es que a comparación de los demás integrantes, esta tiene un peso más contundente, pues es la única que no carece de un enfoque serio en un inicio, además de ser quien permaneció en un constante cambio desde su primera aparición, mejorando con cada lucha que afronta, generando ese sentimiento de satisfacción al ver que las cosas le salen bien, o que su esfuerzo es retribuido. Con ese mensaje de crecimiento personal, también quisiera decir que con estos dos chicos existe la búsqueda o definición de identidad, tema que también está abarcado en esta obra, pero no se separó tanto de esto de crecimiento personal, así que no lo voy a enfatizar, o mejor dicho, no lo voy a tocar a detalle, a profundidad. Así que después de esto nada más tenemos otro mensaje, la transición a la madurez. Finalmente pueden notar que esta historia quiere contar una especie de transición hacia la madurez, partiendo desde muchos enfoques infantiles sobre las aptitudes y pensamientos banales, todo lo que puede llegar a experimentar la juventud, los estancamientos que te pueden acomplejar y han sembrado dudas sobre cómo definir tu vida o a qué aspirar. Aquel elenco tiene problemas muy notorios, algunos son visibles y otros se dejan entrever con las acciones, pero al final de cuentas son dudas que pueden llegar a experimentar los jóvenes en el camino para definir su persona, y aunque tal vez son capítulos muy contados, lo cierto es que existen ocasiones donde estos poco a poco van madurando, reflejan que su mentalidad comienza a disipar sus dudas más perjudiciales y comienzan a tomar acciones para cambiar su comportamiento para ser mejores versiones de sí mismos, unas más racionales y maduras, lo cual me apuesto lo que quieran en que terminará con Ume siendo el próximo presidente del consejo. En primer lugar, debo admitir que aquí ni siquiera debería poner una conclusión, porque para mí la comedia siempre será subjetiva. Y sí, sé que lo dije como 1000 veces en este video, pero me entienden. La cosa es que esto es esencialmente comedia. Ya dependerá de uno qué tan a pecho se tome las acciones, los mensajes, los desarrollos y todo eso. Así que bueno, en fin, puede que para algunos todo sea gracioso, pero puede haber casos donde la comedia no le agrada a los demás y solamente vean morbo forzado. La comedia es sumamente subjetiva y yo pienso que siempre se apreciará en base a tu mentalidad y experiencias, así que para mí esta ocasión fue buena. Hay chistes que nunca olvidaré, pero también hay otras ocasiones que todo fue muy trillado, cosas que me dio ya esta vergüenza volverlas a leer, en verdad. Todo era demasiado obvio a dónde apuntaban, sobre todo con el sexo, donde más de una ocasión era obvio cómo querían sostener todo con el morbo. A mí personalmente eso no me da risa, me da pena. En serio, tengo mucha pena cuando tienen que captar la atención aplicando enfoques sexuales. Pienso que ese tipo de acciones o tipo de comedia solo aplica para traer gente muy desesperada con el sexo o muy metido en ello. Pero también sé que hay gente que no se cansa de eso. Hay gente que no necesariamente intenta estar como curgida o algo parecido para captar o reírse de esas situaciones. Así que tampoco es como que todo esto sea solo blanco o negro, etc. Al final del día yo no soy nadie para decidir qué es gracioso o no. Simplemente doy mi opinión en base a mis criterios y ya. Diría que esta historia es buena, muy entretenida y fácil de procesar, llamativa en todos sus aspectos. Es agradable ver que en más de una ocasión la obra intenta experimentar para crear diferentes tipos de comedia, distintos escenarios vistosos y graciosos. Eso es lo que más brilla en Seitokai, que aunque parten demasiado del morbo descarado o de las insinuaciones sexuales, siempre habrá situaciones que no dependan de ello para volverse memorables, abarcando por ende diversos tipos de comedia. Las actividades y aventuras del consejo son sumamente entretenidas, así como cotidianas. Todo es fácil de digerir y no aburre. Siempre saben cómo mantenerte atento y aunque la comedia es subjetiva, yo le doy un gran valor a los aspectos más emocionales que se aventuraron a emplear, los cuales si bien no son lo mejor del ámbito, aún así tienen un peso perpetuo en la historia, tienen presencia, se pueden tomar siempre a consideración. Aquí la vida de los chicos se ve llena de alegría y felicidad, con buenos y malos momentos, pero al final del día terminarán divirtiéndose por todo lo vivido y aprendiendo en cierta medida de sus experiencias. Por su parte, creo que el mayor problema que tiene la obra es el romance, ya que si bien es un tema recurrente, siendo sinceros, aquí los escenarios y motivos por los cuales los personajes sienten atracción por otros es sumamente trillado, muy forzada. El mejor caso es algo demasiado obvio, ya que a excepción de Tanya Arisu, quienes tienen el set típico enfoque de que del odio y el amor solo hay un paso, todos los demás romances o atracciones sexuales o románticas están, no sé, siento que no son nada memorables. Se fueron por lo más fácil y cliché posible. Aquí encontraremos los clásicos escenarios trillados donde por X o Y todos terminan amando o aceptando al protagonista. En esta ocasión, Ume, quien por razones completamente flojas y forzadas, siempre será el interés romántico de más de dos chicas, desde la presidenta hasta su hermana. Prácticamente en la obra el amor nace de los clichés súper básicos de que la chica se enamora del protagonista por cualidades sumamente genéricas, cosas que cualquier persona puede realizar, como ser amable, atento o siempre esforzarse. Se ve desde lejos que Ume siempre será el enfoque romántico de la mayoría de las ocasiones, ya se trata de algo serio o cómico. Retomando lo bueno, la obra se esmera por hacerte reír. Creo que hicieron un muy buen trabajo implementando el drama y profundidad en base a capítulos que muestran que aunque el elenco se la pasa bien en sus aventuras cotidianas, aún así estos tienen problemas, un trasfondo que les acompaña
compleja y acompaña, respaldando su peculiar modo de actuar y pensar. Factores que influyen en su persona, pero que con el consejo o bien olvidan sus pesares o subsanan sus deficiencias en base al crecimiento. Seito Kai, aunque se vende como comedia y trabaja demasiados escenarios atractivos, también se toma en serio para cuidar a sus personajes y su desarrollo, no solo de los principales, no solo del consejo, sino de los demás alumnos. Bueno, solo si son mujeres, claro. El punto es que siempre dejan entrever cómo con el pasar de los capítulos todos cambian constantemente. Algo ya no es igual que ayer. Tal vez siguen siendo irracionales o despreocupados al solucionar sus problemas o enfrentar actividades y responsabilidades, pero aún con ello, ya sea por algún momento significativo o porque simplemente, sin saberlo, se volvieron más afines entre miembros sin siquiera notarlo, percatándose inconscientemente de lo que realmente les hace felices y lo que en verdad disfrutan y anhelan. Porque al fin y al cabo así es la vida. Siempre existirán momentos de duda, de problemas y preocupaciones, pero también existirán ocasiones que nos hagan olvidar todo, que simplemente nos hagan disfrutar y sonreír en el momento, sin pensar mucho las cosas. Porque al final de cuentas, así como habrá momentos de tristeza y depresión, también habrá de aquellos de goce y diversión. Personalmente, aunque me gustó mucho El Consejo Estudiantil, no creo que sea una obra tan buena dentro del género, como pudiera ser Sakamoto Desuga, El Descenso del Ángel Quintaro y también Gran Blue. Obras que personalmente creo que tenían mejores esencias, tenían una planificación mejor elaborada, contaban con buenas enseñanzas de vida o experiencias personales, mensajes que realmente tienen un significado o un peso, no simplemente contaban con el objeto de hacerte reír, aunque también cumplían con ese cometido. De las obras mencionadas, quisiera enfatizar a Gran Blue, obra que de hecho es una amalgama de todo tipo de experiencias que se viven en la juventud y también el camino o definición hacia la madurez, pero en el sentido más adulto. Bueno, mejor dicho, no tanto la madurez, sino el trayecto o formación hacia la vida adulta, las experiencias que se viven en ese último tramo de juventud, donde en ese supuesto Kitahara Yori y Kohei eran una pareja simplemente perfecta. Me encantaba la comedia, todas las enseñanzas que transmitían, sus experiencias, sus personalidades, porque eran jóvenes viviendo su último gran momento de libertad. Tenían todo tipo de peleas, bebían alcohol, tienen insinuaciones sexuales, querían cumplir fetiches, etcétera, sueños. Entonces, todo eso me gustó mucho de Gran Blue, porque realmente, aunque es una comedia, se toma como que en serio el momento de plasmar lo que es la vida universitaria, siendo muy diferente a comparación del consejo cuando se utiliza el morbo, ya que en Gran Blue siempre lo utilizan de manera muy acertada. No siempre se utiliza y meramente lo veremos cuando algún tipo de personaje pues tiene necesidades sexuales, pero no tan descarada como aquí, que muchas veces ponían incluso a los personajes masturbándose sin necesidad alguna. Eso sí fue algo que me dio hasta vergüenza, cringe, como quieran llamarlo. Por eso yo también considero que El Consejo Estudiantil, aunque es buena, tampoco creo que esté a la altura de obras como Difrag o como la historia de Kosaka Kijo, una comedia que de hecho se enfoca mucho más en los dobles sentidos, en la depravación y situaciones más morbosas, pero ahí se manejó mejor. Había muchos chistes respecto a la homosexualidad, a las relaciones yuri, a las relaciones ahora sí que de poligamia, bigamia o como sean. Siento que ahí estuvo mucho mejor manejado el humor, y no solo era poner un personaje semidesnudo, poner enfoques sexuales al físico, al trasero o los pechos de algún personaje femenino, sino que eran situaciones mucho más elaboradas también, pero que al fin y al cabo partían del morbo, como la chica que siempre malinterpretaba todo lo que decía, la amiga de la hermana del protagonista que todo lo que decía ella parecía un chiste sexual o una insinuación sexual. Entonces ese tipo de humor se me hizo mucho mejor trabajado que el de Seito Kai, donde varias veces, aunque no era malo, cada vez que utilizaban el morbo siempre me sentía muy incómodo, o sea, no me gustaba, sentía que era demasiado mediocre, sinceramente, lo siento, tenía que decirlo. Por esto siento que esta obra está a la altura de Nokotan o de la Magical Senpai, porque son obras que realmente solo tienen un boom, un auge, por algún tipo de característica que sobresale del resto. Aunque bien sabemos que las obras hoy en día, pues si bien tuvieron su éxito, pues hoy en día ya no son más que un meme, un recuerdo. Pero bueno, al final del día nada de esto importa ya, porque saben, estoy muy feliz, por fin tengo los volúmenes faltantes de Adachi Shimamura, así que voy a empezar a resumirlos de una vez. Tenía otros proyectos pendientes como el de las chicas de rock y también de Cinderella Grey, unos videos especiales, pero ahora mismo todo eso ya se va al diablo porque tengo que subir los volúmenes de Adachi Shimamura, los resúmenes, los cuales ya estoy acabando y son buenísimos. En fin, espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Lights night,